nosotros no, la labor del periodista no creo que sea hacer campañas ni convencer a nadie. La labor del periodista es contarle a la gente las cosas tal cual están ocurriendo, darle los mimbres para que luego cada cual se haga su cesto. Mi labor es decir las cosas están fatal y además están peor en este barrio, en esta comunidad que en esta otra. Los expertos dicen, para eso tenemos 8 expertos en plató, estas serían las medidas adecuadas. Vamos mal con la vacunación, vamos peor con la incidencia del virus. Nosotros damos información a la gente y luego cada uno desde su responsabilidad es el que tiene que ver qué es lo que va a hacer con su vida. El que sí que tiene que hacer campañas para una mayor concienciación y el que sí que tiene que hacer campañas para un comportamiento más responsable es el gobierno. Y es verdad que no se han hecho ni en el gobierno, ni en las comunidades autónomas, ni siquiera en las administraciones más locales. Ha habido una dejación absoluta en este asunto y las campañas para tener un comportamiento más responsable, para tratar de frenar el virus, han venido muy tarde y no han tenido, yo creo, que la inversión necesaria para que se hagan virales, para que realmente calen. Bueno, es verdad que lo que ha aumentado es la necesidad por saber y casi minuto a minuto qué es lo que está ocurriendo y esa es la labor precisamente del periodismo y en concreto en mi caso y en mi campo de la televisión en directo. Es verdad que la gente ha necesitado saber noticias relativas a la evolución del estado de alarma cuando estábamos confinados en casa. La gente se levanta casi con ansia cada mañana para saber cuál es el índice acumulado de casos que hay en su barrio, en su ciudad, en su comunidad autónoma. Y es verdad que el periodismo ha adquirido un nuevo significado con toda esta pandemia cuando hemos sido prácticamente nosotros los primeros en ir actualizando cuáles eran las medidas que iba adoptando cada administración para o bien encerrarnos en casa, darnos más libertad, cerrar los bares, subir o bajar el toque de queda. Es verdad que ha sido un año en el que el periodismo ha sido especialmente útil, claro. Lógicamente, cuando la situación se relaje, cuando vayamos saliendo poco a poco de la pandemia, pues yo creo que la gente volverá a consumir información de una forma más pausada, más calmada, es decir, como lo hacía antes de la pandemia. Pero la información yo creo que al final se busca en función de picos de interés, es decir, en función de lo que a ti te interesa y también de picos de la actualidad. Yo creo que ha habido mucha desinformación, sí, ha habido incluso, yo creo que ha habido muchas mentiras, algunas de ellas introducidas, me atrevería a decir, hasta por partidos políticos, exclusiva y únicamente para arrimarse el ascua a su sardina y para provocar el descrédito de quien en ese momento pueda estar gobernando. Ahora tenemos que trabajar sobre todo pues vía telemática. Las reuniones del lunes, del miércoles y del viernes son por Skype y lógicamente todo el intercambio de información entre los redactores pues se produce a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través del correo electrónico y es muy poquita la gente que tiene que acudir a la redacción. Incluso ya a estas alturas de la pandemia, hasta los realizadores, las personas que están haciendo las piezas, que después vais a ver en el programa, ya las hacen directamente desde casa. Los negacionistas, para empezar, es un porcentaje de la población muy mínimo. Yo me atrevería a decir que cada vez mengua, cada vez son menos, pero ahí están. Lo que no podemos los medios de comunicación es obviar una realidad que existe. Lo que tampoco podemos hacer es poner a la misma altura la voz de un experto y la de un negacionista, que por lo general no dice nada de interés ni que tenga base científica alguna. Desde luego en nuestro programa, cuando hemos cubierto... nunca hemos tenido una entrevista a un negacionista porque no nos interesa, porque no es gente informada, es que no es gente que tenga nada que aportar. Pero sí que hemos podido cubrir una manifestación de negacionistas porque es multitudinaria y porque ha ocurrido en muchas ciudades de nuestro país. Lo que jamás hacemos es poner a la misma altura la opinión de un experto que está sentado en nuestro programa, que dura 6 horas, 3 de ellas, con la opinión de un negacionista. Ahora bien, si alguien cree que de verdad a través de la vacuna nos van a meter en el cuerpo una serie de chips para que luego todos consumamos en Amazon, aparte de que 8 expertos digan que eso es una absoluta barbaridad y que no ponerse la vacuna es muy peligroso para tu salud y la de los que te rodean, poco más podemos hacer. Yo creo que lo hemos contado todo y de hecho hasta tal punto que nosotros mismos al principio hacíamos hincapié en que esta no iba a ser una pandemia tan grave como finalmente lo ha sido. Y el motivo es porque nosotros escuchábamos a los expertos. Todos hemos ido aprendiendo a medida que la pandemia ha ido transcurriendo. Desde Fernando Simón hasta los microbiólogos más reputados, pasando por la OMS, estaban absolutamente seguros de que esta pandemia iba a quedar circunscrita a la ciudad de Wuhan, como tantas y tantas veces había ocurrido con otras pandemias muy similares en su origen y en su desarrollo. Nadie esperaba una pandemia mundial de este tipo. Y nosotros, lógicamente, al principio, lo que nos hacíamos eco era de las declaraciones de esos expertos que decían esta pandemia tendrá 1 o 2 casos, no va a tener una mayor evolución y va a estar va a estar controlada en breve. Esto hemos visto que no era así, pero lo que no hemos hecho es guardarnos información. Los sanitarios son, me atrevería a decir, los que más y mejor han estado a la altura. Lo digo porque después de aguantar durante muchos años recortes y después de que se hayan cerrado muchísimas camas, han seguido trabajando, lo han seguido dando todo. Es que los sanitarios han contagiado prácticamente el 50% de los sanitarios que han estado en contacto directo con la COVID.
eso ya habla de hasta qué punto ellos sí que han estado involucrados en esta lucha. Lo han dado todo, han dado su salud y muchos de ellos han dado su vida. Así que me parece el colectivo que más ha sufrido, al que más hay que escuchar y desde luego el que más se ha mojado con todo esto. Los políticos han estado timoratos, han tenido miedo a mandar, han tenido miedo a tomar decisiones, no han tenido unidad, han utilizado la pandemia como un objeto arrojadizo para entrar en guerras políticas y han estado en general muy mediocres, al menos los políticos españoles. Otros países lo habrán gestionado igual de mal, pero por lo menos hemos visto un mensaje de unidad, un mensaje de lucha común contra el virus. Aquí el virus, como cualquier cosa que caiga a menos de nuestros políticos, ha sido empleado única y exclusivamente para tirárselo a la cabeza a la oposición. Pues en la ciudadanía, yo me atrevería a decir que en este caso sí que ha habido de todo. Ha habido gente muy responsable, que creo que ha sido la gran mayoría. Creo que ha habido una pequeña minoría que no ha sido responsable, que no se ha creído esto, que es totalmente insolidaria. Pone por delante su bienestar, su felicidad y su diversión y ocio antes que la salud incluso de sus propios familiares. Pero creo que en general la ciudadanía se ha comportado bien. Y en La Sexta sí que llegó un proyecto que me parecía que podía tener mucho recorrido. Hemos hecho muchos reportajes con lo que te comentaba antes, ¿no? Los muchos años de recortes que ha habido en este país, décadas de recortes, donde se ha ido recortando poco a poco lo invertido en la sanidad de todos, y los médicos ya lo venían advirtiendo. Si algún día pasa algo, como tengamos algún problema sanitario grave, y todos pensamos que el problema sanitario podía ser el envejecimiento de la población, que hiciera falta algo, fíjate, hacen falta enfermeras, pero esto es algo que ya ocurría antes de la pandemia, ¿no? Con el envejecimiento de la población es necesario cada vez un mayor número de médicos y de enfermeras que optan por irse a trabajar a otros países antes que quedarse en España. Y curiosamente Madrid, que es la comunidad más rica, es la que tiene la mayor sangría de profesionales de la sanidad, porque de las 17 comunidades autónomas, los enfermeros y médicos madrileños son los que menos cobran. Prácticamente un médico en Euskadi o una enfermera en Euskadi cobra el doble que un enfermero o un médico en Madrid, que a la postre se ha visto que tenían mucha razón. Luego se les ha querido atender corriendo y mal, como es el caso de construcción de megahospitales, en vez de destinar ese dinero a contratar más profesionales, que es lo que realmente hace falta. Pero bueno, probablemente se seguirán quejando y lo seguirán haciendo con razón los sanitarios. Precisamente algo que procuro no hacer en el programa es no opinar. A mí lo que me gusta es presentar los hechos tal cual son, dar paso a muchas opiniones, dentro de lo posible, lógicamente negar cualquier noticia que se lance en el debate que no esté contrastada o que sepamos que es falsa, pero la opinión no es precisamente mi labor. Mi labor es que se escuchen muchas opiniones.